Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy celebra la iglesia la memoria de San Juan de la Cruz. Les invito para que meditemos el evangelio de este día tomado de San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. Cuando bajaban de la montaña, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay algo que me impacta de este texto, y es que los escribas, que precisamente perseguían a Jesús y que habían puesto todo tipo de trampas a Jesús para minar su credibilidad, esos escribas decían que Elías iba a venir y hacían una interpretación auténtica a la palabra de Dios. Mis hermanos, a lo que me refiero es que ellos sabían de la palabra de Dios, conocían de la palabra de Dios, pero el problema es que no creían a la palabra de Dios, tampoco la vivían. Ellos sabían porque conocían las Escrituras, el Antiguo Testamento, sabían de Elías. Pero cuando vino Juan Bautista, no fueron capaces de reconocerlo. Por tanto, aquí hay una enseñanza muy importante. Saber no es suficiente, porque además de saber, es necesario creer. Ellos sabían de la Escritura, pero ese saber no les transformaba interiormente. Es más, les cuento algo a propósito de que ya se acerca la fiesta de la Navidad. A mí me sorprende cuando los magos fueron donde Herodes, preguntando por el niño rey que había nacido. Herodes se alarma, reúne a los sacerdotes y escribas del pueblo para preguntarles dónde debía nacer el Cristo. Los escribas le contestaron a Herodes que el Mesías nacería en Belén de Judá, porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento. Impresionante. Estos escribas conocían las profecías, sabían de la palabra de Dios, sabían dónde nacería el Mesías. Pero, ¿y si sabían? ¿Por qué no fueron a verlo? ¿Por qué no fueron a visitarlo? ¿Por qué no fueron a adorarle? Ellos conocían el lugar y sin embargo no les importó ir a buscarlo, no les importó ir a visitarlo. Por tanto, no basta con saber de Dios, no basta conocer de Dios, no basta con llenar la mente de la palabra de Dios. Claro, es el primer paso, pero no se puede quedar ahí, solo en nuestra cabecita, sino que tiene que bajar a nuestro corazón y del corazón a nuestra vida y que se transforme en hechos concretos y que se transforme en acciones contundentes. Es más, nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: que por los frutos nos conocerán. Nos conocerán por el amor que demos. Porque incluso podemos rezar el Santo Rosario todos los días, que está muy bien y hay que hacerlo. Asistir a la Santa Misa, que está muy bien y hay que hacerlo. Pero si eso no se nota, la manera como amas a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a tus padres, si eso no se nota en el bien que haces y en el mal que debes de dejar de hacer, entonces ese amor de Dios no está siendo real. Porque no el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre del cielo. La fe cristiana se vive y se pone en práctica. Por tanto, cuidémonos de que la fe se nos quede únicamente en la boca, porque la fe se tiene que ir a las manos, a los brazos, a la mirada, al ser, a las obras. No nos podemos quedar llenos de Aves Marías sin parecernos a la siempre Virgen Santa María. Y no nos podemos llenar de Padre Nuestros sin comportarnos como hijos del único y verdadero Padre que está en el cielo. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.